Muy buenos días, muy bendecido, muy contento de estar nuevamente con ustedes. Eh, que Dios nos ha dado la oportunidad para poder estar compartiendo la palabra de gracia con ustedes en esta mañana y aclarando el misterio que estaba escondido desde antes de la fundación del mundo para que se revelara en este tiempo. Así que doy muchas gracias al Señor porque yo declaro que usted está listo, preparado, su superficie Están apuntando están apuntando, está preparada para recibir esta y buena están, y semilla. están repitiendo los mensajes. Es importante eso. De, Muy importante porque no es para alabarse uno, pero esto que usted está escuchando es el conocimiento que hemos adquirido a través de 40 años. Entonces es imposible que usted se siente y en una hora o hora y 5 o 50 minutos que tenga el mensaje, usted pueda entender. Pues no se trata de oírlo lo puede oír, así es. ¿verdad? Pero no es lo que estamos nosotros buscando. Lo interesante, lo necesario es que no simplemente a usted le guste, porque yo sé que te gusta. Te gusta lo que uno habla porque es el vino nuevo. Y no es suficiente con que te guste, no es suficiente inclusive ni con que lo acepte, ¿verdad? Sino es necesario que lo entienda. Porque el entenderlo es sinónimo de cuando tú siembras una semilla, Así es. que no es suficiente con que tú siembres la semilla. Es necesario atender la semilla, regar la semilla, limpiarle Los, los matojos que hayan los al lado. matojos que quieran ahogarla, darle tiempo y tiempo hasta que esa semilla, después que rompió la cáscara Brote. y la vida que hay en ella, rompa la tierra contra toda adversidad y tú veas el tronquito saliendo y la hojita saliendo y entonces veas el fruto. Entonces esto es necesario que tú lo entiendas. ¿Por qué insisto? Porque esto no es lo que tú estás acostumbrada o acostumbrado a oír, ni en el internet, ni en las iglesias. Porque en el internet hay mucha gente que menciona, inclusive sus ministerios tienen nombre de gracia, pero cuando tú los oyes no tienen sustancia. Están como que, a mí muchos me dan la impresión que en algún momento oyeron, les gustó la gracia, la aceptaron, se dedicaron a predicarla, pero no crecieron en ella. Y esto es necesario crecer, porque Claro. nosotros que llevamos tanto tiempo todavía estamos creciendo Así en es. ella, aprendiendo. Dios revela cada día algo más, añade un poquito más, porque si no hubiéramos tenido ya que retirarnos y guardar la Biblia en un cajón, porque ya lo sabemos todo, y no es así. Entonces es necesario que usted escriba, si es que en verdad le interesa. Si usted Pastor, lo, pero mira, yo te quiero comentar algo. Tú sabes que yo le doy tantas gracias al Señor porque hace 40 años atrás, cuando nosotros comenzamos en el ministerio, que por cierto, eh, me gusta mucho este tiempo porque me recuerda cuando llegamos de Puerto Rico, que llegamos a comenzar una vida nueva, a criar a nuestros hijos, a formar, a formar el ministerio establecido.
Cuando nosotros comenzamos, pastor, yo no sé si tú te acuerdas, que yo sé que tú te acuerdas, pero bueno, tantas adversidades que nosotros tuvimos. Nosotros no podíamos decir que ya la gente estaba alarmada. Y alborotado todo el mundo. Era una cosa impresionante en la radio, en la televisión, a cualquier lugar Pero que tú iba. hablas de alboroto, pero yo voy a añadir persecución. Ah, bueno. A nosotros nos persiguieron los pastores de esta ciudad, no de esta ciudad, donde quiera que íbamos a los países, porque hubo un tiempo en que yo viajaba al extranjero toda la semana. Toda la semana. Ajá. Viajaba. Y donde quiera que plantábamos nosotros con esta palabra, recibíamos persecución. Inclusive hubo un momento en que yo tenía que andar con personas estilo guardaespaldas, porque en algunas ocasiones trataron de agredirme los evangélicos, protestantes, físicamente, porque uno les rompía todo el esquema que ellos habían edificado durante 30 años, ¿viste? Y uno llegaba y en 10 minutos, ¿no te acuerdas aquel pastor allá en Ecuador, en Manta, que furioso se paró a mitad del seminario y me dijo, ¿usted quiere decirme a mí, en los 10 minutos que usted lleva hablando, que los 30 años que yo he estado, que he sido director de instituto, director de concilio, yo he perdido mi tiempo? Y yo le dije, no lo digo yo, lo dices tú. Tú solamente escucha lo que yo estoy hablando y mira en tu Biblia si es verdad o mentira. Persecución fuerte. Persecución fuerte. Pero bueno, aquí estamos firmes. Estamos aquí firmes y lo que yo noto es que esos mismos que nos perseguían hoy en día con mucho cuidado, porque tienen cuidado, tiran su cosita de gracia. Destellos de gracia. y ya aquella persecución, claro, hoy en día en el internet ellos no tienen forma de evitar, ¿no?, que uno hable con libertad. No, pero nosotros tenemos mucha aceptación en la internet. En la internet. Pero en la radio no, porque el problema está con estos pastores. Yo digo que es cuestión de carácter más que otra cosa. Porque, como les dije yo un día en una reunión de pastores, no hablen de mí, ustedes no tienen que hablar de mí, porque ustedes salen a la radio, porque imagínate, estábamos en una emisora de radio donde estaban todos los pastores y en el medio estaba yo, y entonces los que venían primero que yo y después se dedicaban a decir que yo era un marihuano, que hubo uno que hasta se puso a decir que yo era violador de niños, todas las blasfemias y todos los disparates más grandes dijeron ellos de mí. Yo dije, pero yo no los oigo a ustedes decir, por ejemplo, ayer Barbón dijo esto, pero no es así, está equivocado. Yo les voy a explicar cómo es. O sea, ustedes no estudian, ustedes no van a la palabra a ver si lo que yo hablo es verdad o mentira. Todo lo que ustedes hacen es atacar mi persona, ir a la gerencia de la radio, ir a la gerencia de la televisión, hacer cartas diciéndole a los gerentes que si no me sacan a mí, ustedes se van. Hubo uno que dijo que se atrevió a decir que tú eras homosexual. También lo decía, sí. Y hoy está preso. Y hoy está preso por violador de una niña especial. Tú ves, que lo cual yo no me alegro, ¿no? No, claro. Pero a nosotros nos afectó bastante. Claro, eso. Pero a lo que voy, nosotros estamos viendo un cambio, aún en esos que no predican gracia, esto no les conviene, porque eso va en contra de la estructura que ellos han levantado, sobre todo monetaria, pero han dejado de convertirse en los atacantes aquellos que eran ellos antes. Entonces, a mí mientras nosotros estábamos esperando que se preparara
el equipo de producción, yo estaba leyendo aquí en Apocalipsis 10, un versículo que claro, cuando uno menciona la palabra Apocalipsis, la gente, porque es lo que le han enseñado, enseguida piensan en el anticristo, en la gran tribulación, en el 666, en algo que va a pasar en el futuro, porque eso es lo que le han enseñado. ¿Ves? Por eso en estos días atrás yo ofrecí que a los interesados quizá le demos un seminario, porque hay cosas que a mí en una hora no me alcanza a atropellar el tiempo. Pero Apocalipsis es un libro cumplido. Es un libro histórico que esto lo escribió Juan en los años 60 y pico. Esto no es una cosa que Juan lo escribió allí para que fuera a pasar 2000 años después. Aún el propio Jesús al principio de la carta le dice, escribe las cosas que van a suceder pronto. El tiempo está cerca. Esto sucederá en breve. Escribe las cosas que han sido, las que son y las que serán. Entonces los predicadores no entienden eso, que el libro de Apocalipsis es un libro cumplido casi en su totalidad. Entonces, Dios, como en muchas ocasiones hemos compartido, que usó al pueblo de Israel como ejemplo para nosotros, había una de las cosas que hacían ellos, era utilizar las trompetas. Y las trompetas, de acuerdo al sonido que ellos le daban, era una señal que le enviaban al pueblo. Había un sonido de trompeta que era señal de parar, porque ellos iban en el camino. El tabernáculo era como un circo que se armaba y se desarmaba. Entonces había una tribu que era especialista en desarmar el campamento. ¿Ves? Entonces la trompeta anunciaba que era tiempo de parar y armar el tabernáculo. O sea, Dios hablaba con Moisés y le decía, quiero que paren aquí y estén un tiempo. Entonces ahí estaban un tiempo ellos, armaban su tabernáculo, sacrificaban los animales que iban a sacrificar, ahí Dios le daba la revelación a Moisés y cuando llegaba un tiempo, entonces Dios le decía a Moisés, ya quiero que partan de este monte y sigan adelante. Entonces había otro sonido de trompeta diferente, el cual el pueblo conocía, y entonces se preparaban para desarmar el campamento y salir de camino hasta que el sonido de la trompeta indicara lo contrario. Había otro sonido de trompeta que iban a la guerra. Había otro sonido de trompeta que era dejaran de guerrear. En fin, habían diferentes sonidos de trompeta. Pero ese mismo patrón lo usa Dios aquí en el libro de Apocalipsis para dar ciertos y determinados anuncios. Porque no siempre la trompeta quiere decir como la que tocan en las orquestas. Muchas veces la palabra trompeta, cuando se usa en la Biblia, se usa en términos de alguien que está hablando, está anunciando algo, con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, pero no es un instrumento de música, es una trompeta. Entonces aquí en Apocalipsis 10, en el verso 7 dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Ve, fíjate, mira, es el séptimo ángel que está tocando la séptima trompeta, dando un anuncio. O sea, porque no es una trompeta de instrumento. Fíjate que él empieza, cuando tú leíste ahí, dice, en los días de la voz del séptimo ángel. ¿Ves? Porque posterior a este han habido otros ángeles que han tocado trompeta o han traído un anuncio, y al traer el anuncio ha sucedido algo. Entonces, en este último ángel, porque no hay más ninguno trayendo más ningún anuncio, como no hay más ninguna dispensación después de esta, a no ser que mañana aparezca otra Biblia y que diga
continuación de la primera Biblia, segundo tomo. Entonces tú dices, bueno, vamos a empezar ahora el segundo tomo, pero como no hay otro, no hay otra, ¿ves? Y esto es un libro de historia, porque eso es lo que es esto, libro de historia, que tiene una tapa que es la carátula o el forro, donde por adelante tiene una donde empieza y después tiene otra al final que es donde acaba. ¿Ves? Después de esta dispensación, que es la gracia, el reino de la gracia, no hay más ninguna. O sea, hubo la primera, que era la inocencia, después la conciencia, después el gobierno humano, después la promesa, después la ley, después la gracia, o el reino de la gracia, que es la 6 con la 7. Después de eso, no hay más ninguna, porque es que no hay más Biblia. No hay donde poner más nada. Entonces, lo que tú estás leyendo ahí es el último ángel que va a traer un anuncio. Él va a traer un anuncio. Se consumará. Y lo van a oír todas las naciones de la tierra, y lenguas, y tribus. Y mira cuál es el anuncio. A ver. Dice, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará. Ahí está. Como Él lo anunció a sus siervos los profetas. Quiere decir que esta gracia que nosotros estamos viendo y disfrutando, esto lo anunciaron los profetas. Ahí en Primera de Pedro, ellos creían, lo voy a leer textualmente porque a veces yo peco de pensar que la gente está tan al día en la palabra como estamos nosotros. Y a veces no nos damos cuenta que en un mensaje que nosotros compartimos, a veces utilizamos 20, 30 versículos. Y en la mayoría de las iglesias, el pastor coge un versículo o la mitad de uno y empieza a predicar de testimonios y a dar gritos y a su nombre, gloria, y quién vive, y a hablar de los milagros, los testimonios y esas cosas. Pero mira lo que dice aquí, fíjate. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. O sea que a los profetas Dios les reveló la gracia y ellos la profetizaron, porque esa gracia estaba destinada. Fíjate que Pedro habla en segunda persona, o en tercera, o corrígeme, o la que sea. Pedro habla, le está escribiendo a alguien, ¿ves? Le está escribiendo a alguien. Y le está diciendo a ese alguien, a ese grupo, la gracia la cual profetizaron los profetas estaba destinada a ustedes. Claro, dentro de esos ustedes está él también. Claro. Ahí debería decir a nosotros. Porque él fue parte, él también cogió el principio de la revelación de la gracia a través del apóstol Pablo. Pero fíjate lo que dice. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, de esta, no de una, ni de la, sino de esta. Quiere decir, cuando dice de esta, es porque habían otras, que era a través de la obra. Esta era a través de la gracia. Así. Entonces, los profetas que profetizaron de esto, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo. Ayúdame. Indicaba. Espérate, tiempo. Ajá, dispensación. Ahí está. Los profetas lo que estaban era inquiriendo y buscando qué dispensación era donde se iba a manifestar
esa gracia que ellos estaban profetizando, pero estaba destinada a nosotros. Entonces dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el espíritu del Mesías, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos del Mesías y los beneficios que vendrían tras ellos. Porque los sufrimientos trajeron beneficios. Así es. Por eso es que los judíos no creen que Jesús es el Mesías, porque los evangélicos protestantes anuncian todavía los sufrimientos del Mesías. Cada Viernes Santo eso es lo que anuncian ellos. Desde los púlpitos lo que se anuncia es eso, pero no anuncian los beneficios, porque los beneficios son: me quitó del pecado, me libró de la muerte, me libró del diablo, me libró del infierno. Esos son los beneficios. Pero cuando el judío ve que los predicadores todavía están predicándole a la gente del infierno y de los demonios y del pecado, entonces ellos dicen, este no es el Mesías, porque el Mesías traería con su sufrimiento beneficio. Y este es Jesús, según estos evangélicos, no trajo beneficios ninguno. ¿Ves? Entonces dice, a esto se les reveló que no para sí mismo, sino para nosotros. Ahora Pedro se metió en el bonche. Administraban, ya hemos hablado de esa palabra. ¿Ves? Las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo os sea entendido. Cuando dice ahí revelado, ¿eso es lo que dice ahí? Manifestado. O manifestado. Quiere decir cuando Jesucristo lo podamos entender, el sacrificio que él hizo, el Mesías, entonces esa gracia será una realidad en nosotros. Así es. Pero estos profetas hablaron de la gracia. Entonces, cuando leímos en Apocalipsis 10:7 que el séptimo ángel tocó la séptima trompeta y trajo un anuncio, dijo, ha llegado el tiempo de la consumación del misterio que Dios guardó por los siglos y anunció a través de sus profetas. Quiere decir que el anuncio de la gracia viene de hace rato. Es igual y es un ejemplo muy elemental que a ti te manden a preparar una comida, te manden a preparar una sopa de gallina o de pollo, y tú te metas en la cocina y eches el pollo y el tomate y la papa y esto y el condimento y lo otro 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 y lo otro. Y cuando ya esté, te digan, ¿ya terminaste? Sí, avísale a la gente que vengan y coman, pero esta sopa no es para ti. Eso fue lo que le pasó a esta gente, porque ellos pudieron recibir revelación de lo que era la gracia, la maravilla de la gracia. Vieron, Dios les mostró al Mesías, les mostró los sufrimientos, les mostró los beneficios, y encima de eso le dijeron, pero esto no es para ustedes. Esto está destinado para otra gente en otra dispensación. En otro tiempo, sí, señor. A ustedes les toca administrar en la dispensación que le ha tocado vivir a ustedes. Si a mí me hubiese tocado vivir en el tiempo de Moisés, pues andaríamos con ropones largos, no andaríamos en carro, sino andaríamos caminando. Pero nos ha tocado vivir en otro tiempo, entonces nos toca administrar lo que Dios en su soberanía, porque le dio la gana, porque lo quiso, porque lo pensó, porque le gustó, Él decidió que fuera en este tiempo que nosotros viviéramos con el compromiso de administrar la gracia, que no es otra cosa
que el sacrificio del Mesías. Entonces yo digo, Quiere decir que somos unos bendecidos. muchacha, yo lo que estoy diciendo es que está tocando bajito, pero la trompeta empezó a sonar. Así es, yo lo creo. Está tocando bajito, todavía no ha retumbado, ¿ves? Como va a retumbar. ¿Por qué va a retumbar? Porque es imposible creer o aceptar todos esos miles de años de historia, todo el anuncio de la venida del Mesías, todo el sacrificio del Mesías, para que entonces solamente lo reciban, lo disfruten y lo acepten 4 o 5 gatos. La gracia, Pablo dice, que es la que ya ha sido predicada en el universo entero. Porque acuérdate que las cosas de Dios, primero Él las establece y después las manifiesta. Entonces, esta gracia ya fue predicada, establecida. ¿Cuándo? Antes de la fundación de los siglos. Mira. Pero manifestada en este tiempo. Mira, pero ven acá, como dicen los dominicanos, oh, pero bueno, mira. Colosenses, mira. Tú verás. En Colosenses 1, 24, dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia, porque Pablo también recibía persecución por hablar estas cosas. O tú ves a Pablo andando ahí con miles. Pablo andaba solo y del grupito que tenía, la mayoría lo traicionaron. Así es. Porque Dios, cuando va a hacer algo tan grande como esto, no lo hace con las multitudes. ¿Dónde tú ves multitudes haciendo algo? Cuando Dios fue a sacar el pueblo de Egipto, ¿a cuántas multitudes llamó para que lo hicieran? Llamó fue a un gago, para que lo ayudara un hermano que era hasta un cobarde, que fue el que se juntó con el pueblo. Cuando Moisés subió al monte, Hacer él fue el que se juntó por miedo a hacer el becerro de oro. Así es. ¿Viste? Cuando Dios fue a profetizar sobre la niña que iba a concebir y dar a luz un hijo, ¿con cuánta multitud lo hizo Dios? Con uno, con Isaías. Porque Dios no necesita más gente. Y Pablo, Uno que se preste. ¿cuántos salieron a predicar gracia en los tiempos después de la resurrección del Mesías? Pues Pablo solo, uno solo. Uno. ¿Cuántos necesitó Dios para que la iglesia saliera del catolicismo romano y entrara en protestantismo? Uno solo, Martín Lutero, con la mitad de un versículo, metido debajo de una sábana, con un cabo de vela. Leyó de madrugada, mas el justo por la fe vivirá. Y con eso fue lo suficiente para que esos, entendiendo eso, se les revelara eso y saliera a decirle a la gente y anunciarle a la gente que todas esas cosas que hacía la iglesia romana eran falsas. Y empezó a hablar del protestantismo hasta el día de hoy. Hoy existen miles de iglesias protestantes por un hombre, porque siempre es así. Pero Pablo te lo dice ahí, la persecución que recibió. Dice, en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada. ¿Cuál fue esa administración de Dios que le fue dada a él? Pues la gracia. Sí. Para con vosotros, para que anuncie cumplidamente, oído, la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Quiere decir que ese misterio, dice, mira, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria.
Quiere decir que este misterio, esa trompeta no empezó a sonar ni va a sonar, porque como está en el libro de Apocalipsis, ellos creen que este ángel va a sonar la trompeta dentro de 100 años o dentro de 20. No, esa trompeta empezó a sonar desde que salió Pablo. Y está sonando desde el día de los profetas. Lo que está diciendo el ángel ahí es que se va a consumar. Consumar es que ya todo el misterio va a ser revelado. Ahora, pues yo aquí, el otro allá, es como una telaraña, ¿ves? Tejiéndose. Nosotros mismos tenemos comunicación con gente de todas partes del mundo, gente que no conocían gracia y se metieron al internet. Ahora recibí yo un correo. ¿Cuántos correos recibe uno? Diciendo hace 15 años cuando usted estuvo en tal lugar, en Cali, Colombia, yo lo oí. Otro, hace 20 años cuando estuvo en Cuba, hace tantos años cuando estuvo en traslado, hace tantos años cuando estuvo en Caracas, Venezuela. ¿Ves? Esos son semillas que uno regó. Y son gente. Y tantos años cuando estuvo en Punto Fijo, que después que yo me fui de allá de Punto Fijo, eso está allá metido allá lejísimo en Venezuela, de Maracaibo para allá, en la costa. Había un pastor que decía que él hubiese preferido que un terremoto hundiera esa región antes que yo llegara allí. Que hubiera sido mejor que un terremoto hubiera hundido esa región antes de yo llegar allí a predicar esto que yo predicaba. Entonces, esa trompeta ha estado sonando. Lo que cada día que pasa, el volumen va subiendo. Así es. Así es. Entonces, una vez más, hay pastores que quieren. Entonces, escriben que si yo tengo un instituto donde yo les pueda enseñar la gracia, yo les contesto que no. Que lo tuve. Eran 3 años de instituto. ¿Se acuerdan? Que lo dábamos los lunes. Y como era un instituto que no existía, tenía yo que crear el instituto. Y los lunes daba 6 clases. O sea, a mí nadie me puede hablar de esto. Nosotros sí le hemos dado a esto. Yo daba 6 clases los lunes y el martes cogía el avión y salía para cualquier país por ahí a predicar. Pero de ese instituto, fíjate que tengo que ponerme a pensar, y por ahí pasaron cientos. Tengo que ponerme a pensar de ese instituto, a menos que haya sido alguno que por alguna razón esté de incógnito por ahí, que no se quiera identificar o no se quiera acercar a uno, como si yo le fuera a quitar algo, a pedirle algo. Yo nunca le he pedido nada a nadie. O sea que el instituto no es lo que hace que tú recibas revelación de la gracia. Porque allí teníamos que ahora me vino a la memoria, una pareja en el instituto, que en los exámenes ella era magna cum laude. Para los que no sepan lo que quiere decir magna cum laude, quiere decir 100 sobre 100, que no fallaba ningún acento. Tenía problemas con el marido y terminó yéndose diciendo que el matrimonio de ella, en el 3er año ya graduada, con toga y mierda y todo, dijo que la desgracia de su matrimonio era porque yo había quitado el ayuno. Entonces, ¿de qué le sirvió el instituto? Por allá por Colombia hay otro que quiso ser pastor y llegó allá y cuando vio la candela que era esto, fue a la radio a decir, no, que lo perdonaran porque yo lo había engañado. Yo no he engañado a nadie, ahí está la Biblia. Ahí no dice de aquí para allá para los nuevos y de aquí para acá para los pastores. Eso está ahí para todo el mundo. Lo que es bueno para el pollo es bueno para la gallina. Fue allá a decir por la radio que lo perdonaran porque yo lo había engañado. ¿Ves? O sea que
Lo que es necesario para que se revele la gracia y para que se te revele, tú eres testigo, tú eres mi mejor testigo. No es necesario encerrarte en un cuarto 8 horas. Lo que te es necesario es que el sacrificio del Mesías te sea suficiente. Yo lo creo. Por eso te dice, bástate mi gracia. Que te baste, que sea suficiente. Entonces cuando eso te basta y tú separas un tiempo para preparar lo que quieres hablar el domingo a la gente, y ese tiempo tú no lo usas en pensar qué vas a inventar, o qué nuevo le vas a traer, o qué cosa rara, porque nadie lo ha hecho, le vas a decir que de ahora en adelante se vengan vestidos así o asados, o de ahora en adelante vamos a orar antes de leer la Biblia, o la vamos a leer sentado, o la vamos a leer parado, o inventos de eso que hacen. Cuando dejes de hacer eso, que les baste la gracia, que el sacrificio del Mesías les sea suficiente. Sentado viendo el televisor, Él se encarga de revelarte. Así es. Porque a mí me pasa. La gente a mí me pregunta, ¿por qué tú no me enseñas a hablar, a predicar como tú? Que tú predicas sin leer. Porque eso no se aprende en un instituto. Yo puedo hablar, pararme en un púlpito y dar un seminario y hablar 3 horas sin leer. Y eso fisiológicamente es imposible. Tú hablar y pensar al mismo tiempo. Tienes que parar de hablar, pensar y entonces hablar. Claro. Pero yo no paro. Yo soy una casetera. ¿Por qué soy una casetera? Porque hay uno que le interesa hablar lo que yo estoy hablando y me usa a mí como instrumento, como Dios usó a Jesús como Mesías. Así es. ¿Ves? Pero ese es el requisito para que ellos puedan recibir la gracia. Tiene que ser una gracia sin rudimentos. Lee tú ahí. Siempre acordándonos de que un poco de levadura. Lo enseñamos la vez pasada. Claro. Lee ahí en Hebreos 5. ¿Cuál versículo? Lee del verso 11 en adelante. Dice, ve despacito. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Está hablando del reposo. Y difícil de explicar, por cuantos habéis hecho... Ok, fíjate. Dice que acerca de esto, y está hablando del reposo, porque el pensamiento empieza en el capítulo 4, cuando habla, voy a leerlo yo, dice, tememos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ese es el pensamiento, el reposo que trae la gracia. Entonces ahí en el verso 11 dice acerca de esto, o sea, acerca del reposo, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Y te da la razón por la cual es difícil. ¿Cuál es la razón? Por cuanto habéis hecho tardos para oír. Ok, ahora yo quiero traducir la palabra tardo. Cuando tú buscas la palabra tardo, que a otros le da pena decirlo, a mí no me va a dar pena, porque ¿qué cosa es tardo? A ver, que alguien me explique lo que es tardo. Que allá dijeron mantequilla. Y entonces vino la palabra mantequilla. Y ya tú te comiste la mantequilla y yo todavía no he oído mantequilla. ¿Eso es tardo? No. Tardo quiere decir lerdo. Y eso es una palabra que está en el diccionario, pero para el que no entienda la palabra lerdo,
se traduce mongo. Un mongo. Un estúpido. Un tardo. Un tardo. O sea, la razón por la cual Pablo tenía muchas cosas que decir y se le hacía difícil de explicar, no era porque era difícil, Era porque... sino porque ellos eran mongos. Le hacían más caso, le ponían más atención a los rudimentos que a lo que Pablo le estaba hablando. Pero si Pablo lo que le estaba hablando se los estaba diciendo, oiga, lo que yo recibí, yo no lo recibí de hombre alguno. Yo lo recibí por revelación de Jesucristo. Pongan atención. Yo no les estoy hablando que yo esto lo leí de un pergamino, o me lo dijo el profeta tal, o me lo dijo un rabino en la sinagoga. No, esto lo recibí yo por revelación de Jesucristo. Y estuve 14 años allá en Arabia, donde recibí revelación, revelación, revelación. Y esto que yo les hablo, a mí no me lo enseñó Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni los que eran antes que yo, ni los que caminaron con Jesús, porque los que caminaron con Jesús, todos eran unos mongos. La prueba está que Jesús va al sacrificio, Jesús le dice cara a cara, destruyan este templo y en 3 días yo lo reedificaré, porque así como Jonás, que estuvo en el vientre del gran pez 3 días con 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días con 3 noches en el corazón de la tierra para luego resucitar. Eso lo digo ahí en la cara. ¿Cuál tenía que haber sido la actitud de ellos? Pues juntarse y estar ahí frente a la piedra. Quedarse ahí. Ahí frente a la piedra, con el reloj. ¿Qué tiempo queda? No, todavía faltan 3 horas. Han pasado 2 días y pico. ¿Cuánto falta? Oh, faltan 20 minutos. Pendiente todo el mundo, que en cualquier momento se mueve la piedra y sale el hombre. ¿Cuánto falta? 3 minutos. ¿Cuánto falta? A contar. 10, 9, 8, 7 y la piedra rodando. Entonces, esos que anduvieron con Jesús, ¿qué hicieron? Pues se fueron a pescar, andaban hasta sin ropa. Entonces, ¿qué podían enseñarle ellos a Pablo? Pues nada. No tenían nada que Entonces, Jesucristo lo agarra, lo tumba del caballo, porque Pablo era perseguidor de la iglesia, le devuelve la vista al 3er día por Ananías y le dice a Ananías, dile a Pablo que él mismo no sabe lo que él es necesario sufrir por causa de mi nombre. Porque lo que le iba a dar, ni los que anduvieron con Jesús lo iban a entender. Lo lleva 14 años, está en Arabia, y cuando sale le dice, presten atención, porque lo que les voy yo a comunicar, ustedes no lo han oído. Ustedes no lo han oído, porque en ustedes no estaba el Espíritu Santo. Jesús se los dijo. ¿Ustedes no se acuerdan? Que Jesús les dijo, y todavía tengo muchas cosas que decirles, pero no lo podrán sobrellevar hasta que no venga el Espíritu Santo. Pues ya vino. Y lo que les voy yo a decir, no es difícil, es facilito. Me lo reveló Jesucristo. Pero entonces, acerca de esto, del reposo, ¿qué cosa es reposo? Todo lo contrario a la obra. Así es. Entonces le está diciendo, dejen la obra. Acerca de esto, del reposo, tenemos mucho que decir. Pero se me ha hecho muy difícil de explicar. Se me ha hecho muy difícil de explicar por qué. Porque ustedes son mongos. Se han hecho tardos para oír. Tienen el oído espiritual cerrado. ¿Qué más dice? Porque debiendo ser ya maestros, Vaya. después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Claro. O sea, son Unos niños, unos bebés. unos bebés en pañales. Y lo triste de esto es
que hay gente que han pasado 20 o 30 años en la iglesia evangélica protestante y recién empiezan a recibir la gracia y nos dicen a nosotros, ten paciencia porque estamos en pañales. Pero no, lo triste de eso no es que esa persona esté en pañales, es que el pastor de ella está en pañales. Así están todos los pastores por ahí, la mayoría. Están en pañales, son niños. Tú no les puedes decir ni bendecido, porque hasta se ofenden. Hay que seguirles diciendo, Dios te bendiga. Porque si tú les dices bendecido, tú eres un hereje, eres un hijo del diablo. Me ha pasado a mí. Bueno, entonces están en pañales, son niños. Son niños. ¿Qué más dice? Y todo aquel que participa de la leche Es que es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. ¿En qué es inexperto? Pues en la palabra. Es un experto en los rudimentos. Te saben preparar un aceite Goya a las mil maravillas, traer un pote de Israel, echarle perfume, hacer una oración especial, hacer un rito para echarle a la gente el aceite por arriba y hacer una oración especial que le para los pelos a cualquiera. En eso son expertos. Pero son inexpertos en la palabra. Así es. ¿Sabe qué le vale? Un ciego guiando a otro ciego. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sí? Son maduros. ¿Por qué? Porque han alcanzado conocimiento. Así es. Ahora continúa el capítulo 6, porque el pensamiento sigue. Fíjate, dice, por tanto. Dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías. Espérate. ¿Cuál era la doctrina del Mesías? Claro, él tenía su doctrina. ¿Cuál era su nacionalidad? Pues judío. Entonces natural que él participara de la Pascua, que era partir el pan una vez al año, y participara de este rudimento, y participara del otro, y participara de los 16 bautismos que tenían los judíos, no uno, porque ese uno era el de Juan, pero ellos tenían 16, y coge el becerro, y mata el becerro, y echa 7 gotas en la oreja del sacerdote, y echa otro poco en los cuernos del altar, y el leproso bautícese con agua, bautícese con aceite, y la mujer cuando tenga la menstruación no puede entrar a la sinagoga, y 613 leyes ceremoniales. Esa era la doctrina del Mesías. Ir a la sinagoga los sábados, porque no había iglesia. Tocaba ir a la sinagoga. Todo esos rudimentos. Lavarse las manos antes de comer, porque si no era pecado. Llegar a una casa y que te lavaran los pies porque venía sucio del camino. Todo eso, las bodas eran estos rudimentos que tenían ellos. Rudimentos. Sí. Entonces, el Mesías tenía rudimentos, pero esos rudimentos era cuando él estaba vivo. Ya el propio Mesías, en los días de su carne, él hacía los rudimentos, pero antes que tú sigas leyendo, yo quiero leer algo aquí. En 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 5, fíjate, mira. El verso 14. Dice, porque el amor del Mesías nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si al Mesías conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Lo que Él te está diciendo, Él mismo te está diciendo, porque Él es el que le está revelando esto a Pablo. Claro. Habían unas doctrinas que yo cuando estaba vivo en la carne hacía rudimentos de la doctrina del Mesías, la sinagoga, el rabino, todas las costumbres que hacen ellos. Pero cuando Él murió y resucitó, Él está diciendo, de manera que de aquí en adelante, la obra terminada, la obra cumplida, muerto y resucitado, ya no conocemos a nadie según la carne. Y si aún a mí me conocieron según la carne, ya yo no quiero que me conozcan así, sino que me conozcan como lo que soy, un resucitado, y que vivan en el Espíritu, porque la gracia es la dispensación del Espíritu. Así es. Ahora sigue tú leyendo allá en Hebreos 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina del Mesías, que dice que ya no quiere que tú vivas según eso. Vamos adelante a la perfección. Ahí está. O sea, que para ir a la perfección o la madurez hay que dejar los rudimentos. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. O sea, que tú no vas a conseguir las cosas por la fe tuya en Dios, sino por lo que Él hizo por ti. De la doctrina de bautismos. Ahí está. De la imposición de manos. Ahí está. De la resurrección de los muertos y del juicio eterno. O sea, quiere decir que Él te está diciendo que para tú poder ir a la perfección o a la madurez, tienes que dejar eso. Entonces esos pastores que están inquietos, yo no tengo instituto, y si lo tuviera no lo mandaba, porque no se trata de eso, de que yo tenga un instituto y lo mande y que él siga pensando en los rudimentos y haciendo los rudimentos en su iglesia. No sirve, no funciona, porque un poco de levadura leuda toda la masa. La gracia no admite ni una gota de rudimento, porque una gota de rudimento, cualquier cosa que yo quiera hacer y que con eso yo quiera lograr algo de parte de Dios, ya fracasé, ya anulé el pacto, anulé el sacrificio. Le estoy diciendo a Dios, estoy haciendo este poquitico lo hago yo porque a ti se te olvidó. Ahora cuando Él te dice que en Él tú estás completo y no te falta nada. Así es. Que con una sola ofrenda te hizo perfecto para siempre. Claro, vamos a leerlo, Hebreos 10. ¿Sí? Hebreos capítulo 10. El versículo 14. Lee primero, mira. El versículo 10. 10. El 10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. ¿Cuántas veces la van a hacer? Una vez. Para siempre. Ahora lee el 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora lee el 17. Y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda. Entonces, ¿cómo tú le vas a estar hablando a la gente los domingos de pecado si tú no tienes nada que ofrecerle para que se limpien del pecado? Ya no hay más ofrenda por el pecado. Pero,
Entonces, cuando yo como predicador me paro en el púlpito el domingo a hablarle a la gente de que se tienen que arrepentir de su pecado, ¿qué solución le doy yo a ellos para los pecados? Si ya no hay más ofrenda para el pecado. Dice que el sacrificio de Jesucristo fue hecho una vez y para siempre. Y donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda para el pecado. Verso 19 y 20, léelo. Así que, hermanos, teniendo libertad para... ¿Teniendo qué? Libertad. ¿Ah? Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es... De su carne. De su carne. Esas son las únicas dos cosas: cuerpo partido, su carne, y sangre derramada. Entonces, si yo quiero que a mí se me revele la gracia, ella es fácil. Si algo acabamos de leer, es mucho que decir. Y se hace difícil. Porque la gente, es que a veces uno se sienta a hablar con la gente así cara a cara. Y te dice, no, pero así no fue que a mí me enseñaron. Pero coño, fíjate cómo te enseñaron a ti. Oye lo que te estoy hablando. Tú vas a anclarte en lo que te enseñaron sin preguntarte a ti mismo si el que te lo enseñó estaba equivocado o no. A lo mejor era buenísima persona, tremendo pastor, un hombre sacrificado, un hombre dedicado, pero equivocado, porque a él lo enseñaron mal. Date el chance. Investiga en la palabra. A ver si lo que a ti te enseñaron era conforme a lo que está escrito ahí para ti, para este tiempo. Porque ahora está sonando una trompeta diferente. Así es. Que es la trompeta de la consumación del misterio que estaba oculto desde antes de la fundación de los siglos, que es la gracia. Si tú quieres predicar gracia, siéntate y lee, siéntate a escuchar, pero no con contienda, no haciendo contrafuerte, sino simplemente aceptando y viendo por la palabra si es así. ¿No? Y si no es así, pues yo no soy infalible. Infalible es el Papa, dicen. Infalible solamente es Dios. Yo puedo estar equivocado en algunas cosas, pero tú también tienes la libertad de escribirme y decirme, pastor, estás equivocado en esto, otro. Yo voy a mirar ahí a ver si es verdad o mentira. Y si es verdad, pues si yo lo que estoy queriendo es buscar y entender la verdad. Así es. Eso es todo, porque eso es lo que me va a hacer libre. Yo no estoy aferrado a una doctrina mía ni nada que yo inventé. Pero la gracia es fácil. Fácil. Y mucho que decir tiene ella. Mucho que decir. Mucho que decir. ¿Por qué? Porque es un misterio. Porque es Dios mismo. Así es. Por eso es que nosotros podemos hablar sin tener nada apuntado. Eso que leí ahora de que tenemos libertad para entrar libremente. No, por ahí hay que, si las mujeres no pueden subir al altar, nadie puede subir al altar, nada más que los que el pastor diga, porque son los únicos santos, cuando eso no es otra cosa que una plataforma. ¿Y cuántas veces no se descubre? Todo eso es levadura. Pero bendito sea Dios, cuántas veces no se descubre que ese pastor, que era el superungido, era el peor que estaba en la congregación. Que se estaba matando con la mujer peleando por el dinero. Y se están divorciando, ya se divorciaron. Y ese era el que... ¿Y cuántos adulterios? Y ese era el que más roncaba. Entonces, cuando se deje eso, entonces tú verás cómo se te revela la gracia al grado que tú le dices, oye, está bueno ya, déjame dormir tranquilo. Así es. Entonces te invitamos a que compartas con otros, porque le vas a hacer un favor a la gente. Siempre les recuerdo el libro a través de
equilibrio3000.com. Ahí está toda la información y ahí lo pueden adquirir. Una gracia sin rudimentos. Así que espero que lo disfrutes. Será hasta la próxima. Adiós. Muy bendecido.